de un precandidato con altas chances de ganar la interna de un partido que también tiene buenas chances de ganar la elección nacional. Por ese lado es que claramente tenemos que ver la parte positiva, pero también la enorme preocupación de que este tipo de cosas comiencen a aparecer, ¿verdad?, en el mundo de hoy, alterando lo que son reglas de juego políticas, democráticas, de relacionamiento democrático entre los partidos políticos y la ciudadanía y los distintos grupos, en fin, que hay que verlo con una enorme preocupación y por lo tanto es fundamental que el episodio no quede impune, ¿verdad? Que el episodio tenga un desenlace en el terreno judicial que justamente sea ejemplarizante en cuanto a que estas cosas no pueden volver a pasar, ¿verdad? O sea, utilizar mentiras con el ánimo de enchastrar la imagen de cualquier político, política de cualquier partido, ¿verdad? Tratar de incidir en el proceso democrático de esta manera, bueno, evidentemente hay que castigarlo claramente y bueno, y que la justicia se expida en ese terreno, ¿no? Va por la línea del abogado del doctor Jorge Díaz en que esto no tiene otra explicación más que política. Y bueno, está claro que no le pasó a cualquier persona que pasaba cerca por ahí, ¿no? Estamos hablando de un precandidato, vuelvo a decir, con altas chances de ganar la interna del Frente Amplio y a su vez un Frente Amplio con altas chances de ganar la elección y eso estuvo orquestado además por un personaje integrante del Partido Nacional que ya ha tenido visibilidad mediática por otras cosas, o sea que es no veo chance de desatar este episodio de la cuestión política, ¿verdad? No estamos hablando de cualquier persona. Usted ya tuvo experiencia en que pasen cosas raras en el ámbito político con Catornatí, ¿no? Así es. Bueno, con Astesiano, ¿verdad? El tema de que de los chats de Astesiano había Mm. surgido claramente y después se comprobó, e incluso la justicia terminó condenando a Astesiano y a otra persona, de que, bueno, solicitaban por dinero información del senador Charles Carrera y de quién habla, Exacto. con el objetivo de encontrarnos trapitos sucios para ver si nos podían chantajear, extorsionar, apretar, para que retiráramos la denuncia vinculada a la escandalosa entrega del puerto de Montevideo, de la terminal de contenedores, a la empresa belga Caton Nací, ese acuerdo que hizo el gobierno con la empresa Caton Nací. Efectivamente, ya son cosas que son muy preocupantes porque tratar de buscar trapitos sucios para chantajear legisladores de la oposición para que no cumplan sus tareas para las cuales la ciudadanía los colocó, es realmente atentar contra el proceso democrático, porque el gobierno está para gobernar, la oposición está para cumplir su rol, y si se van a utilizar mecanismos de esta naturaleza para impedir o que el gobierno gobierne o que la oposición actúe como tal, bueno, estaríamos deteriorando la calidad del proceso democrático en Uruguay. Son todas cosas muy preocupantes a los cuales afortunadamente se ha reaccionado desde el punto de vista de los procesos judiciales, ¿verdad? Pero bueno, tienen que ser sentencias y condenas ejemplarizantes para que esas cosas no vuelvan a suceder. En el marco de estas cosas raras, ¿teme o le preocupa que vayamos hacia procesos de lawfare que como se han dado en el resto de los países de América Latina? O estamos vacunados? No, nadie está vacunado para ningún proceso de los que se están dando en el mundo, ¿verdad? A veces uno razona como que, bueno, cosas que pasan en otros lados a Uruguay no van a llegar y un poco más tarde, un poco más temprano, con más virulencia o menos virulencia, uno lo que ve es que a la larga llegan, ¿verdad? Uno no está vacunado, lo que sí tiene que poner las barbas en remojo
y prepararse para prevenirlo, para tratar de evitarlo, para que las cosas queden al desnudo, promover la transparencia de todos los procesos y que la justicia, la fiscalía, el sistema judicial tengan las herramientas, las normativas y los recursos como para actuar, ¿verdad? O sea, vacunados de ninguna manera. Lo que sí es ver lo que pasa en el mundo, aprender de lo que pasa en el mundo y tratar de avanzar para tener herramientas que prevengan estas cosas, sabiendo que pueden ocurrir, pero que si ocurren, bueno, tengamos la capacidad de detectarlas, no tengamos un sistema político que tenga la vocación de utilizar ese tipo de herramientas para tratar de sacar alguna ventaja política, porque a la larga eso deteriora el proceso político para todos. Y No, está bien, está bien. Y en ese, perdón, ya no, había advertido de este no estado. hay problema. No, en ese marco, senador, el avance del narco tiene mucho que ver con aquello que decíamos, no, en Uruguay no pasa, no pasa y finalmente pasó, ¿no? ¿Cómo? Y es un Claro. ejemplo claro en cuanto a que uno pensaba que había ciertos procesos, sobre todo en la órbita social, ¿verdad? Además del tema delictivo, bueno, que uno los veía lejanos y sin embargo estaban pasando a la vuelta de la esquina. Y bueno, más tarde o más temprano era un proceso que se iba a estar dando. Es de los temas que tenemos que abordar con total Ujú. amplitud, sabiendo que nadie tiene las recetas mágicas, pero que tenemos que dialogar mucho, tenemos que dialogar con el sistema político, con las organizaciones sociales, sabiendo que partimos de posturas con mucha distancia, ¿verdad?, de cómo abordar las políticas de seguridad, pero que es necesario llegar a algunas orientaciones en materias de política de seguridad que incluyan no solo la represión, que es lo que este gobierno ha privilegiado, sino también la prevención del delito, la inteligencia policial, un cambio, una racionalización de normas y de penas, políticas de rehabilitación que realmente rehabiliten, volver a endurecer el combate al lavado de activos, que es la Hay que forma en seguir la la que los ruta del dinero, narcos. ¿no? Hay que seguir la ruta Eso del dinero. sin duda, sin duda. Para el narco grande es la clave. Claro. Fortalecer el combate al lavado es lo que más pistas da en el combate al narco grande, ¿verdad? A ese que viene por contenedores, a ese que viene en camiones, a ese que va con alfajores y budines para Europa. Pero Sí. también tenés toda una etapa, una característica de penetración del narco en los barrios Sí. que hace mucho daño porque destruye tejido social, corta la educación de los chiquilines de manera temprana, genera un modelo de éxito en algunos lugares que realmente es muy preocupante, vinculado al narco, la perspectiva de muchos chiquilines en barrios muy vulnerables Claro. es terminar trabajando para el narco, con todo lo que ello implica, ¿verdad? Es de las cosas, vuelvo a decir, en que nadie tiene las soluciones mágicas, Ujú. tenemos que dialogar, sobre todo los partidos políticos, pero también con las organizaciones sociales, buscando tener una política, una orientación estratégica en la materia que incluya todas las dimensiones que acabo de mencionar, sabiendo que nadie va a resolver ese problema solo en una administración de gobierno, sino que necesitamos esas orientaciones para el mediano y el largo plazo que atraviesen las administraciones de gobierno, lo que Seregni llamaba políticas de Estado. Tal No cual. puede ser ese tema objeto de botín electoral, de juego político menor. Tenemos que mirar a lo grande esto que está realmente perturbando de manera muy notoria la convivencia ciudadana, de esto que le está afectando el futuro a los chiquilines y que obviamente es algo que pagamos todos, ¿verdad? Porque una sociedad donde el narco siga penetrando es algo que pagamos toda la sociedad. Hoy hay noticias en los medios de Montevideo sobre la situación de la pobreza que sería significativamente mayor a la de 2019. ¿Qué reflexión le merece? Y bueno, que ha habido evidentemente
a pesar de que la torta es un poco más grande, o sea, la economía uruguaya es un poco más grande que la de 2019, tenemos unos 40.000 compatriotas más viviendo en situación de pobreza, y la verdad que eso marca errores de política y marca prioridades equivocadas. Esto hay que retrotraerlo al tema de la pandemia, cuando discutíamos que más allá del manejo de los aspectos sanitarios, que por un tiempo creemos se manejaron razonablemente bien, después hubo un periodo muy oscuro, muy negro, en donde fallecieron como unos 5.000, 6.000 compatriotas y muchas de esas muertes fueron evitables, ¿verdad? Hubo un periodo muy negativo en el manejo de los aspectos sanitarios. Estuvimos todo el tiempo discutiendo cómo reaccionar para combatir el impacto económico y social de la pandemia. Y que se advirtió desde la academia y también desde el debate político partidario que si no se volcaban recursos suficientes en ese momento, como hicieron la inmensa mayoría de los países del mundo, íbamos a tener un aumento de la pobreza de orden de 100.000 compatriotas. Y fue efectivamente lo que sucedió. Durante la pandemia la pobreza aumentó en 100.000 personas y eso pudo mitigarse, quizá no evitarse del todo, pero sí suavizarse de manera muy significativa si el gobierno hubiera volcado los recursos necesarios. Bueno, de allí para acá la economía algo se recompuso, vuelvo a decir, estamos en niveles de la economía que están un poco por encima de los de 2019. Sin embargo, 40.000 personas de las que habían caído en la pobreza en la pandemia no han logrado levantar cabeza. Por lo tanto, es fruto de errores de política, es fruto de errores de una visión focalizada en lo que se llamó en su momento la libertad responsable, ¿verdad? Que hizo que el Estado participara menos, volcara menos recursos de los que debió volcar y que tenía la chance de volcar, y bueno, y ahí tenemos los resultados. Hay 40.000 compatriotas más que lamentablemente no logran salir de la situación de pobreza en Uruguay hoy. Es importante lo que usted dice porque desde como que en general se trata de no cuestionar lo que pasó en la pandemia. El gobierno dice, bueno, hemos gastado mucho y no pudimos gastar en otras cosas porque tuvimos que gastar durante la pandemia. Y en general, bueno, no hemos revisado muy bien cómo se manejó toda la situación de pandemia, ¿no? Y desde el punto de vista económico tampoco. Bueno, desde el punto de vista sanitario es un poco el panorama que le decía, ¿verdad? Sí, claro. Creemos que hubo una etapa donde la situación se navegó razonablemente, pero tuvimos aquellos 3 meses a mitad del 2021 que fueron tenebrosos, ¿verdad? Que Uruguay estuvo en el pico del mundo en cuanto a la cantidad de muertes en esos días, que bueno, que el gobierno focalizaba en aquello de la libertad responsable, mientras lamentablemente miles de compatriotas perdían la vida. Ese tramo del manejo de la parte sanitaria de la pandemia, ni que hablar, que fue muy negativa, al punto tal de que muchos jerarcas de gobierno en algún momento hasta reconocieron la expresión aquella de muertes evitables, ¿verdad? Y bueno, si hay muertes evitables es porque algo se hizo mal, porque se podían haber evitado. Tal cual. Bueno, desde el punto de vista económico, sin duda, el gobierno tuvo la chance de volcar más recursos. Y le voy a poner el siguiente ejemplo. El gobierno todos los años fijaba metas en el terreno fiscal, es decir, cuánto iba a gastar básicamente. En esos 3 años, 2020, 2021 y 2022, el gobierno gastó menos de lo que ellos mismos habían planteado gastar. Tuvieron un sobrecumplimiento de esas metas fiscales, ¿verdad? O sea, podían haber gastado cientos de millones de dólares en esos 3 años, más de lo que gastaron, no comparado con cuestiones que después te dicen, ay, ¿de dónde sale la plata? No.
comparado con las proyecciones y las estimaciones del propio gobierno. El gobierno eligió sobreahorrar en el medio de una pandemia en lugar de volcar recursos que tenía y que ellos mismos habían planteado gastar para tratar de evitar estos impactos en materia económica y social que todavía seguimos sufriendo en la sociedad uruguaya porque, como decíamos recién, hoy hay decenas de miles de compatriotas más viviendo en situación de pobreza. Qué increíble. ¿Por qué apoyar a Yamandu Orsi, senador? Bueno, obviamente la clave, el objetivo central es que gane el Frente Amplio. Ese es el objetivo de toda nuestra labor, que el Frente Amplio vuelva a gobernar el país, que es lo que la ciudadanía necesita. Para eso nosotros sentimos que nuestro espacio serenista, que es muy importante dentro del Frente Amplio, por diversas razones, el sereñismo es importante para mantener los equilibrios internos en el frente, es importante para potenciar la capacidad de diálogo con la ciudadanía, es importante como forma también de contribución en el terreno electoral y ni que hablar después de contribución a la hora de gobernar. Y por lo tanto nosotros planteamos, bueno, cómo trabajar una vez que definimos dejar de lado la precandidatura de convocatoria serenista, cómo trabajar de mejor manera para que gane el Frente Amplio y se potencie este espacio serenista tan necesario. Y la razón que nos lleva a inclinarnos por la candidatura de Yamandu, porque para nosotros Yamandu y Carolina son dos compañeros excepcionales y que además van a estar seguramente en la fórmula, ¿verdad? Claro. O sea, el Frente Amplio va a poner a todo su elenco, encabezado seguramente por Yamandu y Carolina, a consideración de la ciudadanía para poder ganar la elección. Bueno, nuestra definición fue de índole de evaluación política. En todos estos años, a la hora de ver cómo fuimos actuando en los procesos internos del Frente Amplio, en la elaboración programática, en el trabajo parlamentario, en la definición de algunos temas centrales hoy en la arena pública, como el tema de los plebiscitos, etcétera. Bueno, nosotros sentimos que hemos trabajado de manera mucho más cercana con los sectores que respaldan la candidatura de Yamandu y de manera más lejana con los sectores que respaldan la candidatura de Carolina. Reitero, esto no fue un concurso de belleza, ¿verdad? No es que elegimos según las características de cada uno, las fortalezas y debilidades de cada uno, porque todos tenemos fortalezas y debilidades, sino que es fruto de una evaluación política en cuanto a, bueno, inclinarnos por aquella precandidatura que viene siendo impulsada por sectores con los cuales hemos trabajado de manera más cercana en todos estos años. Esta elección interna que ha generado una disputa importante, una competencia importante dentro del Frente Amplio, ¿no cree que pueda generar alguna rispidez o alguna cosa después al momento de generar la fórmula? ¿No lo da por descartado usted? No, yo creo que todo el mundo en el Frente tiene claro que si no estamos todos atrás de la fórmula, el Frente quizás no gane. Y acá el objetivo es que el Frente gane. Esa lógica de que el Frente tenía las elecciones ganadas para siempre, claramente en la última elección quedó en claro que la ciudadanía nos dio una buena bofetada, ¿verdad? Claro. Y que para ganarnos precisamos todos los sectores, todos los candidatos, precisamos todas las bases, los comités, la militancia. Si no estamos todos, las chances de ganar se debilitan. ¿Cómo convencer con Yamandú, cómo convencer a la gente que está fuera del Frente Amplio para que venga y acompañe esta propuesta, senador? Bueno, está claro que el Uruguay tiene una distribución bastante clara de que hay un bloque de ciudadanía que apoya siempre al Frente Amplio y hay un bloque de ciudadanía que apoya a lo que hoy es la coalición de gobierno. Y tenemos una proporción que no es menor en el centro político, que de alguna manera es el que te presta el voto, el que oscila entre, bueno, en función de cómo actuaste, de lo que hiciste, de lo que proponés, hoy se inclina un poco hacia un lado, mañana se inclina un poco hacia el otro. Bueno, yo creo que hay elementos de frustración con relación a este gobierno, gente que creyó la enorme cantidad de promesas
que el gobierno dio en el 2019 y que básicamente incumplió, donde la situación económica y social de la gente hoy está lejos de estar mejor que en 2019, la situación de inseguridad lo mismo, en fin, hay un componente de frustración bueno, de gente que votó a la coalición en su momento esperando que se cumplieran promesas, reitero, que se incumplieron. Y también creo que el Frente Amplio ha cambiado, porque después de la derrota política hizo un proceso de autocrítica muy importante. Reconocimos, nos dijimos a nosotros mismos cosas duras, como por ejemplo que nos habíamos alejado de la gente, que habíamos Exacto. debilitado nuestros puentes de diálogo con la gente y de escucha con la gente. Y reaccionamos. Hicimos el Frente Amplio Te Escucha, recorrimos el país varias veces, hicimos el programa en Diálogos por Uruguay, recorriendo también el país, hicimos miles de reuniones en todo el territorio nacional, con actitud más humilde y menos soberbia de la que Sí, teníamos le antes. regalo las primeras reuniones, ¿no? Después de la derrota, le regalo esas primeras reuniones. Me imagino lo que Y habrán sido. por eso nos obligábamos a escuchar, le decíamos, el FAT escucha. Claro. Yo no participé puntualmente, por ejemplo, en la reunión que hubo en San José con un solo Uruguay, ¿no? Pero mi compañera Lilian Quechichián justamente me decía esto, mira Mario, fue una reunión durísima, tuvimos que escuchar cosas muy duras, Claro. eh, este, y, y bueno, pero el Frente lo hizo, fue autocrítica en acción. Creo que el Frente ha hecho también ahora un buen desarrollo programático, ¿verdad? Dialogando con todo el mundo. El programa del Frente Amplio es un programa popular porque se hizo después de un año de recorrer el país entero, ¿verdad? Y dialogar con la mayor cantidad de gente posible. Por lo Totalmente. tanto, yo creo que el Frente está mejor parado porque hizo su autocrítica, porque tuvo una labor política en todo este tiempo denunciando las políticas de este gobierno con los resultados que tienen, porque también denunciamos la cantidad de hechos bochornosos que hubo durante todos estos años vinculados a irregularidades, corrupción, ¿verdad? La entrega, el regalo del monopolio del puerto de Montevideo, No, terrible. absolutamente inconcebible, el envío del pasaporte a Marcet, un narco pesado y peligroso, todas las perlas del caso Astesiano, ¿verdad? Pasaportes truchos, espionajes varios, tráfico de influencia, favores a jerarcas, intento de contratación de publicidad del Ministerio de Turismo en un año donde no se podía hacer turismo, la distribución de viviendas de la ministra de Vivienda a los cabildantes, los acomodos en Salto Grande, todo lo que ocurrió en el Ministerio del Interior, en las narices del ministro, tratando de cubrir las cosas vinculadas al caso Penades, en fin, podemos seguir Sí, claro. enumerando irregularidades de este tipo, que el Frente Amplio, bueno, actuó responsablemente como oposición denunciando cada una de estas cosas. Yo creo que el Frente está mejor parado de cara a la elección, pero de ninguna manera podemos plantear que el Frente tenga la elección ganada, ni mucho menos. La elección está peleada, va a estar reñida, el gobierno ha perdido pie, se ha deshilachado, pero no es un gobierno derrotado. Mm. Por lo tanto, es la militancia y el trabajo político de estos meses lo que va a llevar al Frente Amplio al triunfo. En el marco de este acto cuasi heroico de su parte y que agradecemos de conceder esta entrevista dado su estado de salud, no quiero molestarlo más, simplemente preguntarle No, por dónde tranquilo. va la actividad parlamentaria, qué queda para lo que queda del periodo, ¿no? La verdad que queda poco porque buena parte de las comisiones de trabajo en el Parlamento prácticamente está congelada, ¿verdad? Claro. La gente se ha volcado allá con más intensidad en este último mes, por lo pronto, a la campaña política. Eso es algo bastante esperable. Todavía quedan algunos proyectos que vamos a tratar de que salgan ahora en breve, ¿verdad? El más importante, creo yo, es el vinculado al del financiamiento de los partidos políticos, Sí, tal ¿verdad? cual. Hay una primera versión que se aprobó en diputados, ahora en el Senado se está trabajando, quizás haya algunas modificaciones, pero con el compromiso de liquidar el tema a tiempo para que vuelva a diputados y se pueda resolver
de manera tal de que ya algunas de estas cosas de transparencia en el financiamiento y de transparencia en la gestión financiera de los partidos políticos, el financiamiento del proceso democrático, algunas cosas ya puedan comenzar a operar en el proceso electoral hacia octubre. Diría que este es el principal tema que hoy, creo yo, tenemos sobre la mesa, que afecta obviamente los procesos electorales, porque evidentemente, hoy hablábamos del tema del narco, Sí, ¿verdad? Una de las cosas que tenemos que prevenir es que el narco penetre en el financiamiento de la política claro. e influya a través de eso en la propia política. Bueno, creo que Va a haber que estamos fortalecer la JUTEP y los demás organismos, ¿no? La CENACRAF. absolutamente. Hay proyectos de esos que, bueno, por el momento ahora en esto no se están empujando, que es el fortalecimiento de la JUTEP, la creación del delito de enriquecimiento Ujú. ilícito y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero bueno, avanzar en el proyecto de ley del financiamiento de los partidos políticos sería una señal positiva en estas próximas semanas, camino a esa nueva elección y camino a esa necesidad de fortalecer la transparencia en el financiamiento y en el accionar de la política y de los partidos políticos. Con nuestro más profundo deseo que pase rápido esta gripe, senador, le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dedicado hoy. Espero que no nos ponga en la lista negra de periodistas por haberlo molestado. Al contrario, no fue ninguna molestia, es un gusto siempre atenderlos